tardes, mis hermanos. Dios los bendiga. Hoy les traigo un nuevo video titulado Carlos Barranco, el pastor de las fábulas y testimonio, menos la Biblia. Comenzamos. Gracias, mis hermanos, por estar aquí nuevamente en mi canal, Harrington Levy 07. Si te gusta este contenido, por favor, déjanos un like o suscríbete a mi canal. Ok, mis hermanos, hoy traigo un nuevo video de un pastor llamado Carlos Barranco. Vamos a ver una pequeña historia que él cuenta en una entrevista hecha por el pastor Carlos Harrigan. Pero vamos a ver qué es lo que estas personas creen que es el Evangelio. Si es la palabra de Dios escrita en la Biblia o son los testimonios y las visiones de estas personas. Vamos a comparar estas visiones y vamos a comparar estas historias con la palabra de Dios, que es la Biblia, y vamos a ver si se sujetan a lo que la palabra dice. Comenzamos. Porque Dios le permite a muchas personas ver el reino, pero no entrar. Correcto. Entonces yo quería entrar al reino. Y comienzo mi oración y comienzo a tratar de limpiar mi vida. Usted quería ver. Ok. Él dice que para entrar al reino, él empieza a orar y a limpiar él su vida. Ok. Según la palabra del Señor, ¿qué condiciones hay para poder entrar al reino de Dios según la palabra? Ok, la Biblia establece varias condiciones esenciales para entrar en el reino de Dios. Todas ellas centradas en una relación genuina con Dios a través de Jesucristo, principalmente. A continuación, vamos a ver cuáles son estas condiciones, aparte de una relación a través de Jesucristo. Juan 3:3. De cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le dice a Nicodemo que el nuevo nacimiento espiritual es absolutamente necesario para entrar al reino. Esto ocurre al creyente en Cristo y recibe al Espíritu Santo. Mateo 4:17 dice: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento implica un cambio de mente, corazón y dirección. Es dejar el pecado y volverse a Dios. Juan 14:6. Yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. La fe en Cristo como el Hijo de Dios, Salvador y Señor, es central. No hay otro medio para entrar al reino. Estos son los requisitos que nosotros tenemos que entender para poder entrar al reino de Dios. Ok, Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No basta con una confesión de labios. No basta decir yo acepto a Cristo como mi Señor y Salvador. La obediencia a Dios demuestra la fe verdadera. Es decir, debemos ser obedientes a Dios, obedientes a su palabra. Estudiar su palabra y aplicarla a nuestra vida. Mateo 18:3. De cierto os digo que si no volvéis
y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Esto habla de una actitud humilde, reprensible y confiada en Dios. Ok, mis hermanos, aquí vemos las condiciones que la Biblia nos enseña que debemos tener para poder llegar al reino de Dios. No como dice este hombre, que él iba a luchar por él o que él iba a orar, va a base de oraciones y todo es una fantasía y todo es un cuento. Entrar, Quería entrar. porque ya yo estaba viendo la bendición del reino, Ok. pero ahora yo quiero entrar. Entonces, cuando usted entra al reino de Dios, usted es conocido ya por el reino de la tiniebla también. Correcto. Entonces, ya el reino de la tiniebla saben que usted es una persona que conoce el reino de Dios, que ministra en el reino de Dios. Y comienzan los ataques. Como hay diferencia en los niveles espirituales, tanto de las tinieblas como de la parte de Dios, Satanás mira en qué nivel está usted en la presencia. Y eso se podía medir en el tabernáculo. Predicadores que están en el altar, bregando con ceniza, con arrepentimiento, bregando con el lavamiento, Sí. bregando con el sacrificio, bregando con el fuego. Mucha gente piensa que estar ministrando el fuego ya está dentro del reino. No, eso está al principio. Ya en el reino hay otras ministraciones. Correcto. Entonces ahí usted se puede medir si está en los pies, si está en la cintura, si está en el pecho del Señor o si está en la cabeza. Ok. Esto es otra falacia. Él está poniendo que el cuerpo de Cristo, por ejemplo, en una iglesia, la persona que barre la iglesia no está al nivel del pastor. Eso humanamente, él está hablando con los ojos humanos. Él está hablando con el pecado que hay en su corazón. Pero para Dios, desde el que limpia la iglesia al que predica, todos somos iguales. Todos delante de Dios tenemos el mismo valor. Él dio la vida por todos nosotros. Claro, hay personas que tienen diferentes roles. Está el pastor, el maestro, el predicador, el que limpia los baños, el que barre la iglesia. Pero todos son valiosos para la obra de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo que hay diferentes tipos de niveles. Que hay niveles que están en los pies, otros niveles que están en la cintura, otros que están en el pecho y otros que están en la cabeza. ¿Qué nos enseña la Biblia de esto que acaba de decir este señor cuentacuentos llamado Carlos Barranco? El cuerpo de Cristo tiene muchas partes y funciones. Primera de Corintios 12 al 27. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así también Cristo. El cuerpo tiene muchos miembros, ojos, manos, pies, corazón, etc. Cada uno cumple una función distinta, pero todos son igualmente de importantes. En Efesios 1, 22, 23, que esto es muy importante, dice, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es el cuerpo. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? Cristo. A la cual es su cuerpo. ¿Cuál es su cuerpo? La iglesia. ¿Cuál es la cabeza? Cristo. Nadie más ocupa el lugar de la cabeza. Ese es Cristo únicamente. Nadie más ocupará la cabeza, porque la cabeza es Cristo. ¿Qué me pasa a mí? Cuando yo estoy orando por esto, el Señor en una revelación me lleva a Venezuela, A Venezuela. al estado de Barquisimeto. En una revelación, yo veo que el avión que me lleva aterriza en el aeropuerto de Barquisimeto, pero que no quieren abrir la puerta del avión
porque temen a lo que está pasando afuera. Y todo el mundo preguntándose dentro del avión, ¿y por qué no abren la puerta? Hasta que uno de los que sirve en el avión abre la puerta y lo que había era tinieblas, muchas tinieblas. Nadie quiere bajar a causa de las tinieblas que hay. Mis hermanos, para los que están entrando ahora a ver el video, esto no es una película de terror. Esto es una revelación que tuvo el señor Carlos Barranco. Disculpa que interrumpa, pero quiero aclararlo porque si alguien entra ahora está pensando de que estamos oyendo una novela de terror. No, no, mis hermanos. Esto es un testimonio del hermano Carlos Barranco. En la revelación, yo me pongo la mano en la cintura y saco un arma de oro. Yo no sabía que tenía esa arma de oro. Saco esa arma de oro y cuando le apunto a las tinieblas, se abren las tinieblas. Y entonces yo desciendo y comienzo a ver paralítico, ciego, cojo, y comienzo a ministrarle y comienza la gente a sanarse. Ok, mis hermanos. No sé si ustedes se dieron cuenta. Él dijo, yo desciendo. Yo desciendo. Y comienza a ministrar y a sanar paralíticos, ciegos y sordos. Él no tiene poder para sanar paralítico, ciego ni sordo, ni descender. El único que tiene poder para hacer todo esto es Cristo. Pero él no menciona el nombre de Cristo. Él menciona el nombre de yo. Yo desciendo, empiezo a ministrar y a sanar sordos, ciegos y enfermos. Es decir, él se está poniendo en el lugar de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué humildad! Esto es un hombre humilde. Eso es la visión, Sí, en el sueño. sí. Entonces me dicen, cuando entro al aeropuerto, el Señor lo mandó aquí para una misión. Dicen que soy loco. Dicen que soy loco. Loco, pero loco. Loco, pero loco. Yo no estoy entendiendo todavía lo que pasa. Pero ya llamo a un pastor, amigo mío, que precisamente vivía en Barquisimeto. Pero no entiendo. El Harrigan le acaba de preguntar que si eso es un sueño, que es una visión. Él dice que sí. Pero ahora dentro de la visión, que él no sabe lo que está haciendo, no sabe lo que está pasando, él decide llamar a un amigo de él que vive ahí en el sueño. Porque está en un sueño. Él quiere llamar ahora a un amigo que está viviendo en el sueño. Es lo que entendí. Están viendo, mis hermanos, que esto es una mentira. Están viendo que esto es una fábula. Esto es un cuento. Parecido a los cuentos que mis abuelos me contaban cuando yo era chiquito. Que eran cuentos. Le digo si podía hacer una reunión con un grupo de pastores para dar una actividad. Él hace la reunión y se reúnen 34 iglesias. Wow. Y me dicen que vaya. Bueno, yo llego, pero todavía yo no sé con lo que me voy a enfrentar. Me hospedan en un edificio de 3 niveles, en el último piso, y como costumbre, desde que yo llegué, me puse a orar. Y en la madrugada llega la diosa María Leonza. Te amo, me encuentras, te encuentro, llama Trina, llama Gemela, me amo. Cuando nosotros oramos, que le oramos al verdadero Dios, nuestra comunión es con el Espíritu Santo, no con una diosa. No entiendo cómo una persona nacida de nuevo, donde el Espíritu Santo viene a morar en ti una vez y para siempre, cuando tú estás teniendo una relación con ese Espíritu, que es el Espíritu de Dios, ¿cómo se va a presentar una diosa? Él no tendrá la casa limpia y vacía, porque la palabra de Dios dice que cuando la casa está limpia y vacía, vienen 7 demonios peores más que él y vienen a morar en la casa. ¿Por qué? Porque la encuentran
vacía. Pero si los espíritus vienen a tu casa y ven al Espíritu Santo morando en ella, es imposible de que esos espíritus puedan entrar a la casa. Pero ya sabemos que esto es un cuento y que es una mentira. Esto es una mentira, una fábula más de las tantas que hay en el internet. Opera en la montaña de María Leonza, Y que esa montaña está en Barquisimeto. en Barquisimeto, correcto. Llegó con un príncipe que le dicen la potencia africana y con otro príncipe que le dicen el indio. William Knifeman. Esos dos príncipes llegaron con ella. Y cuando entran a la habitación, ella habla conmigo y me dice, tú no vas a predicar en Barquisimeto. Y yo le dije, Señores, ¿ustedes creen que eso es verdad? Que la diosa María Donza esa, lo tengo escrito aquí porque es verdad que el nombre no está fácil. ¿Ustedes creen de verdad que la diosa María Donza le está hablando a él literalmente diciendo, tú no vas a predicarla aquí? ¿De verdad que ustedes se creen este cuento? ¿De verdad que ustedes creen que esto es bíblico? ¿De verdad que ustedes creen que esto edifica a alguien? ¿De verdad que ustedes creen que esto transforma a alguna persona? Mi hermano, esto es una burla. Decirse pastor, evangelista y contar estas historias tontas, historias de niños. Son dos personas mayores de edad hablando tonterías y estupideces. yo voy a predicar en Barquisimeto porque Dios me envió. Y por encima de ustedes voy a predicar. Realmente eres el rey de reyes. Comienza mi batalla con esos tres príncipes. Una pregunta. Esa experiencia, Un momentico, Harrigan. Antes que tú hagas la pregunta, déjame explicar algo aquí. Dice el señor Carlos Barranco que él va a comenzar una batalla con la diosa María Donza contra la potencia africana y contra el indio. Es una batalla. Ok. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios sobre la batalla que nosotros tenemos que enfrentar? La lucha del cristiano es contra su propio pecado. Nuestra lucha es con lo que hay dentro de nosotros, del pecado. Ok. Hay tres enemigos espirituales. El primer enemigo, el mundo. Sistema opuesto a Dios con valores corruptos. Ese es el mundo. Sistema LGBTQ, sistema que aprueban el aborto, sistema que aprueba que las personas del mismo sexo se casen. Todo eso es contrario a la palabra y a la moral de Dios. Y todo eso sucede en el mundo. Segundo enemigo espiritual, la carne. Nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Contra esa es contra la que tenemos que luchar. El tercero es el diablo, ser espiritual que busca destruir y tentar. Pero ¿con qué arma es la que usa Satanás para tentarnos a nosotros? Lo que hay en la carne. Lo que hay en nuestros propios corazones, en nuestros malvados deseos. usted la tiene en sueño o en visión. Esa la tengo en una visión, porque ya yo En estoy en una visión. Venezuela, en una visión. Y está de rodillas cuando de pronto Viene María Leonza con esos dos y príncipes. se le presenta. Sí. Entonces yo le dije a ella, ¿cómo tú vas a lograr que yo no predique aquí? Te voy a poner las iglesias en contra. Yo me sorprendí. Que va a poner la iglesia en contra. ¿Y ustedes tienen influencia en la iglesia? Me dijo, sí. Tenemos influencia en la iglesia. Porque hay mensajeros de Satanás. Así como hay hijos de la simiente espiritual, hay hijos de la maldad. Correcto. Recordemos el mensaje de Juan el Bautista
cuando le dijo al pueblo de Israel, generación de víboras. Y como Cristo mismo le dijo en el Evangelio de Marcos capítulo 9, generación incrédula. Correcto. Ok, mis hermanos. Aquí le está citando un versículo bíblico, sacándolo fuera de contexto. Él está refiriéndose a estos versículos bíblicos con la visión que le está oyendo de que la diosa le dijo de que no iba a predicar el evangelio en las iglesias porque esa, supuestamente, esa falsa diosa iba a poner la iglesia en contra. Entonces saca este versículo de generación de víboras. ¿Qué significa este versículo? ¿Cuál es el contexto bíblico de este versículo? Mateo 12:34 dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ese es el problema, que él no lee el versículo completo, sino él lee el pedacito del versículo que puede utilizar para acomodarlo en el cuento y la fantasía que le está contando. Ok, ¿a qué se refiere Jesús con este versículo de Juan 12, de Mateo 12:34? Jesús está hablando a los fariseos, líderes religiosos que lo estaban acusando falsamente de hacer milagros por el poder de Satanás. Esto está en Mateo 12:22 al 32. Esta declaración es una fuerte confrontación a su hipocresía, porque los fariseos eran hipócritas. La frase clave de este versículo es generación de víboras. Jesús llama así a los fariseos porque eran engañosos, peligrosos y venenosos espiritualmente. Es una acusación similar a la que usó Juan el Bautista en Mateo 3:7, señalando a los fariseos de orgullosos religiosos. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Los acusa de hablar como si fueran santos, pero sus corazones estaban llenos de maldad. Jesús señala la incoherencia entre sus palabras y su carácter. Es decir, este hombre, este versículo, se lo podemos dedicar a este hombre porque él está hablando cosas incoherentes. Está hablando cosas incoherentes. No tiene nada que ver una cosa con la otra y menos con la palabra de Dios. Esta es la parte que dice, de la abundancia del corazón hablará la boca. Esta es la enseñanza central. Lo que decimos revela lo que hay dentro de nosotros. Si alguien constantemente miente, eso no es solo un error, sino una señal de lo que hay en su corazón. Es decir, este hombre no ha dicho nada que sea verdadero hasta ahora en este video. Nada es avalado por la palabra de Dios. Este hombre es un mentiroso y un cuento. Pero eso es lo que le agrada al mundo hoy en día. Oír fábulas y oír cuentos. Nadie está dispuesto a escuchar la verdad del evangelio, que empieza diciendo así: arrepentidos de vuestros pecados para que tengan salvación. Nadie le agrada escuchar eso, pero a las personas se entretienen y le gustan oír cuentos y fábulas. Entonces, el enemigo tiene instrumentos en las iglesias que riegan voces negativas y se convierten para ello en verdades. Pues en esa batalla yo dije, yo me iba a ir, pero me voy a quedar y voy a batallar. A las 5 de la mañana me da la victoria el Señor sobre esos 3 príncipes. Él piensa que él está librando esa batalla y en lo que él no sabe, que él está siendo vencido
por Satanás, que está utilizando lo mentiroso de este hombre para destruirlo. Él lo que no sabe es que él está destruido por el pecado de la mentira. Que llegaron. ¿Qué resulta? Viene el hermano que estaba coordinando la campaña y me dice de las 34 iglesias se fueron 24, nada más hay 10. Ah, pues tiene influencia, María Oh, Dios. claro, bastante. Bajo influencia. Mucho total. instrumento, sí, sí. Ok, acuérdense este detallito. Él está poniendo a la diosa María Donza como que tiene influencia, como que es fuerte, como que es una diosa difícil de destruir, para que al final del cuento, cuando él destruye a la diosa, es como para quedar como que él tiene más poder que la diosa que era poderosa. Acuérdense que esto es un juego de mente, mis hermanos. Esto es un juego de mente para engrandecerse él, no a Dios, a él. Porque hay personas que en vez de investigar las cosas, creen lo que le dice. Creen a todo lo que se dice. A todo espíritu De que aparece. 34 quedaron 10. 10. Que cualquiera le daba el deseo de De desanimarse. devolverse para Sí. Santo Domingo. Pero yo le dije, no, yo le voy a dar batalla porque yo sabía quién era que estaba haciendo eso. Correcto. Comienzo la campaña y en 12 días, porque ellos daban la campaña de domingo a domingo, Ay, 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 ay. en 12 días reunimos 65 iglesias. Llegaron iglesias porque Dios comenzó a hacer milagros y milagros. Entre ellas fue una doctora china, la primera que sanó Dios. Y por esa doctora china ser sanada trajo una cantidad de chinos y comienza la primera iglesia pentecostal china, China, en Venezuela. en Venezuela. Mis hermanos, esto es otra mentira de este pastor Carlos Barranco, que es, bueno, él es el pastor de las fábulas. Él está hablando ahí más o menos del año 1995, lo vamos a ver ahorita, cuando él dice que él vuelve, que volvió en el 1996, quiere decir que él está hablando del año 1995, diciendo que esa China que se convirtió en esa campaña fue la primera China que abrió la primera iglesia pentecostal en Venezuela. ¿Qué dice? La primera iglesia pentecostal establecida en Venezuela fue plantada por el ministerio Friedrich Bender, quien llegó al país en el 1914. Tras un breve retorno a Estados Unidos, regresó en el 1919 junto a su esposa para establecer en Barquisimeto, Estado Laura. Allí fundaron la iglesia evangelista pentecostal Betel. En Barquisimeto compran un terreno y plantan la iglesia Betel, la primera iglesia pentecostal del país. Esa congregación fue el núcleo del avivamiento que dio el origen más adelante a las organizaciones formales de las Asambleas de Dios de Venezuela en 1947. Fue formada la primera iglesia pentecostal en Venezuela en octubre de 1919. ¿Están viendo, mis hermanos, que el mentiroso es cojo? ¿Están viendo cómo este personaje dice mentira? Este es un mentiroso. Comenzó ahí. Wow. Bueno, se emocionaron tanto los pastores que dijeron, el año que viene lo queremos otra vez. Pero cuando yo llego el año siguiente, ya, le estoy hablando año 1996, ya no eran 64 iglesias, eran 215 iglesias. Padre Santo. Que se juntaron. Eso no cabía la gente. ¿Cuántos milagros? Yo vi gente vomitando cáncer, paralíticos que se levantaran. Yo vi un milagro que para la ciencia y para los hombres de Dios era imposible. Un hombre que le dieron un disparo en la cabeza, perdió los signos vitales, perdió la audición, perdió la visión, hablaba escasamente, quedó paralítico.
Y cuando yo comencé a orar, el primero que se levantó fue él. ¿Están viendo, mis hermanos? No se dan cuenta del chiflido de la serpiente. Un hombre, algo que sucedió, que el ser humano no puede creer, ni la ciencia, porque es algo sobrenatural. Un hombre que da un tiro en la cabeza, que quedó paralítico, sordo, ciego y no podía casi hablar. Pero cuando yo oré, él fue el primero que se levantó. Están viendo, mis hermanos, que él se está dando el crédito a él. Se está dando la gloria a él, no a Cristo. Él no tiene poder de curar. El poder es de Dios. Dios usa personas para hacer sanaciones, pero no es la persona la que sana, es Dios. Pero él dice que yo oré y la persona se sanó. Él no menciona el nombre de nuestro Señor, sino que él menciona el yo. Y salió caminando y podía ver. Y eso corrieron gente, lo traían en autobuses. Se iban a los hospitales y sacaban a la gente y lo traían. A los enfermos los sacaban. Sí, pero yo no sabía la trampa que me tenía el enemigo. La segunda noche de campaña, cuando yo llego a la casa a hospedarme. No, yo te digo que este hombre, Satanás y sus ángeles o sus demonios no pueden descansar mientras que este hombre esté vivo. Este hombre le da un dolor de cabeza a Satanás que lo tiene loco, lo tiene corriendo para todos lados y preparando, planificando y haciendo estrategia de guerra para poder destruir al querubín de Santo Domingo. Mi hermano, yo no creo esto. Si tú lo crees, está bien, pero yo no lo creo porque no está avalado con la palabra de Dios. La casa de un pastor en un segundo nivel. Eran las 11:30 de la noche. Y el Espíritu Santo viene y me dice, no te duermas que quiero hablar contigo. Bueno, me quedo de rodillas orando. Cuando ve el reloj son las 1 de la madrugada. Señor, pero tú no me has dicho nada. Bien. Está viendo cómo le reclama a Dios como que si Dios fuera un hombre. Pero Señor, oye, me dijiste que no me durmiera, yo estoy aquí, ya voy a 5 horas. ¿Cuándo es que tú me vas a hablar? ¿De verdad tú crees que un ser humano puede hablar de esa forma con el Señor? Con el Dios Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, quien sustenta todo lo que existe con el poder de su palabra. Entonces, yo tengo sueño, yo quiero descansar. Y estoy subiendo mi pie para descansar y me tiró los pies para abajo el Señor. Dice que te quedes de rodillas que quiero hablar contigo. La última vez que vi el reloj eran las 4 de la mañana y todavía no había llegado el mensaje del Señor. Me quedo en un éxtasis, no estoy dormido, no estoy despierto, pero oigo una voz que me llama desde el cielo y cuando miro hacia arriba. Ok, ahora está en un éxtasis. Esa es la varita mágica. La varita mágica para seguir con las mentiras. Está en un éxtasis. No está dormido, no está despierto. Está en un éxtasis. Esta es la palabra clave para seguir contando fábulas y mentiras. Veo que el cielo se ha abierto. Y vienen bajando desde el cielo 4 ángeles. Desde que Dios me llamó al ministerio, yo estoy viendo ángeles, pero no había visto ese tipo de ángeles. Eran diferentes. Sí. Tenían una vestidura a usanza de los soldados romanos y venían con espada en las manos. Miren la cara de Harry. Él está fascinado. Él está así como que bobito, escuchando y tragándose todas las mentiras que este hombre le está contando. Bueno, es que los dos creen lo mismo. El ministerio de estas dos personas es el mismo. Contar cuentos y fábulas para hacerse millonario a costilla de cuentos. Estos dos tienen más cuentos que Álvarez Guedes. Y Álvarez Guedes tenía cuentos, porque él vivió del cuento. Pero estos dos dejaron a Álvarez Guedes como un niño recién nacido.
Llegan a la habitación y me rodean, yo estoy de rodillas, ellos se ponen en derredor mío. Y me dice uno, yo soy el príncipe del ejército de Jehová. Y Jehová acaba de determinar en el cielo ahora que descendiéramos aquí, porque acaba de terminar en la montaña de Solte, en la montaña de María Leonza, en la montaña de la brujería, una reunión con Satanás y los príncipes de él. Y él mandó 2 de sus príncipes, el de Brasil y de Venezuela, que lo cambiaron, el de Venezuela cuando yo estaba allá, porque María Leonza no pudo conmigo, ni la potencia africana. Ok. No sé si se acuerdan. Acuérdense cuando le dije que él estaba poniendo a María Leonza como una diosa fuerte, con tremendo poder. ¿Y qué es lo que dice ahora? Que María Leonza no pudo con él. Y que cuando él fue a Brasil, el demonio de Brasil tampoco pudo con él. Y entonces Satanás le dijo al demonio, ven, no pudiste con Barranco. Entonces, ven para acá, ven para otro país. Y entonces tuvo que mandar a otro más fuerte. ¿Por qué? Porque ese que estaba en Brasil no pudo con Barranco. Señores, esto es una tontería. Esto es un cuento de fantasía, mis hermanos. Estos son 2 personas mayores hablando tonterías. Ni un niño de 7 años se cree este cuento. Esto es un cuento, mis hermanos. Esto no tiene nada con la Biblia, no tiene nada que ver con la Biblia, no tiene nada que ver con arrepentimiento de pecado. Esto no edifica a nadie. Esto lo que hace es que las personas se burlen de estas personas que se dicen ser cristianos o pastores que viajan mucho. Ni el indio. Entonces cambiaron Dios mío. ese principado y entonces traen otro más malo. De África lo llevaron ese. El de África es más malo, porque bueno, nosotros sabemos que en África es donde se practica la brujería fuerte, ¿ves? Entonces aquí está el africano es más fuerte que el indio, porque bueno, el africano es... Vamos a seguir. Y le dice, vienen para acá a quitarte la vida porque Satanás lo envió a que te quiten la vida. Pero Jehová dijo en el cielo, es necesario preservar la vida de mi siervo. No creo. Y me envió a mí a guardarte aquí. El ángel tiene la espada en la mano y los... Okay. Este hombre más importante que Moisés, más importante que Daniel. No, yo te digo a ti que sin Carlos Barranco aquí en la tierra, al otro día empieza el apocalipsis. Nosotros estamos salvos y estamos seguros porque gracias a Dios que Barranco aún vive y gracias a Dios que Barranco está aquí con nosotros en la tierra. Por eso es que no ha venido la segunda venida de Cristo. El día que Carlos Barranco se muera, al otro día viene la segunda venida de Cristo porque la tierra se queda sin protección ninguna. Ay, mis hermanos, que él dice que Dios le mandó unos ángeles para protegerlo. Ok. La palabra de Dios nos enseña a nosotros que Dios es nuestro protector supremo. La Biblia deja claro que Dios mismo es nuestro escudo, nuestro refugio y defensa. En Salmo 91:2 dice, Él es mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confiaré. El Proverbio 18:10 dice, Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. No necesitamos intermediarios para ser protegidos. Dios mismo nos cuida. ¿Acaso es necesario que Dios mande ángeles? No es necesario. Dios no está obligado a enviar ángeles. Él puede protegernos. ¿Cómo nos protege? Por su presencia, por su espíritu, por su palabra y por la autoridad que nos ha dado. ¿Es Dios suficiente para protegernos del ataque de Satanás? Sí, Dios es suficiente para protegernos de los ataques del enemigo.
¿Es obligación que vengan ángeles para vencer al enemigo? No. Dios puede protegernos directamente y sobrenaturalmente. Él mismo, porque Dios es soberano sobre todo. Satanás no puede hacer nada sin que Dios permita que lo haga. Entonces, si Satanás, para hacernos algo a nosotros, tiene que pedirle permiso a Dios, entonces, ¿cómo que Dios le va a dar permiso a Satanás para que toque nuestra vida y a la misma vez él va a mandar ángeles para que nos protejan? Porque si Dios permite que Satanás toque algo en nuestra vida, es por un propósito de Dios. Pero a la misma vez, Dios va a impedir que ese propósito se cumpla. Ven que no hay coherencia en lo que dice este señor Carlos Barranco, que no está avalado por la Biblia. Tú vas a conocer ahora lo que es el abrigo del Altísimo. Y se avalanchan sobre mí los cuatro, me envuelven como si fueran una burbuja, me levantan en los aires y me dicen no hable, porque ellos vienen para acá. Y yo lo veo cuando vinieron volando. Parecían hombres murciélagos. Es mentira. De color negro, un cinturón dorado, como príncipe, en su pecho. Y descienden a la habitación donde yo estoy y me dicen, no hable, que si tú hablas va a haber una batalla. Para que no haga la batalla, quédate tranquilo que ellos no te van a ver. Porque tú estás en el abrigo del Altísimo. Wow. Entonces, yo estoy en el aire flotando con los cuatro ángeles. Ellos bajan, tiran mi cama, tiran mi maleta, rompen las cortinas del baño porque querían que yo me había ocultado y no me encuentran. Y yo lo estoy viendo. Pero ellos no lo ven. Ellos no me ven. Mire qué misterio, varón. Resulta que como no me encuentran, descienden a la casa del pastor, tiran al pastor de la cama, tiran a la esposa, los hijos, se arma un alboroto, el pastor sale corriendo con aceite, aquí hay demonio en esta casa, y yo lo oigo gritando y le quiero decir, pero los ángeles me dicen, no hable, ellos se van a ir. Entonces el pastor pensó que era una bruja que vivía al lado de la casa, que le había mandado unos espíritus, y subió al techo de la casa y comenzó a tirar aceite. Te reprendo, y diciendo cosas. Ok, mis hermanos, vamos a dejarlo ahí porque la historia es larga. Pero vemos hasta aquí, mis hermanos, cómo el héroe de la historia es Carlos Barranco. No vemos que él exalta el nombre de nuestro Señor, sino que él exalta el nombre del yo. Todo esto son fantasías, son historias que no están valadas a la Biblia, que no se sujetan a los huesos bíblicos, sino que esto es una historia para engrandecer el nombre de Carlos Barranco. Y lo más triste de esto, mis hermanos, es que el otro pastor que está a su lado, Carlos Harrigan, cree toda esta historia y queda fascinado con estas mentiras que este señor está contando. Porque lo peor de esto es que ellos se hacen llamar pastores evangélicos. Y lo que son contadores de cuentos, contadores de fábula y nada que ver con la palabra de Dios. Así que mis hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, que la paz del Señor esté con ustedes. Y estaré preparando la otra parte de este video porque hay muchas historias. Este es el comienzo. Así que mis hermanos, nos vemos en el próximo video.